Texas Longhorn. La docilidad. ¿Sabías que existe una raza de ganado bovino conocida como Texas Longhorn? Estos impresionantes animales tienen una historia fascinante y son reconocidos por su resistencia y adaptabilidad. Pero, ¿qué hay de su docilidad? En este video, exploraremos a fondo la raza Texas Longhorn y analizaremos su nivel de docilidad. Prepárate para descubrir todo sobre estos majestuosos ejemplares. La historia de la raza Texas Longhorn. Antes de adentrarnos en el tema de la docilidad, es importante comprender el trasfondo histórico de la raza Texas Longhorn. Estos bovinos son descendientes de los primeros ganados traídos por los españoles a América del Norte en el siglo XVI. Durante siglos, los Longhorns vagaron libremente por la región, desarrollando características únicas y adaptándose a las condiciones más adversas. Su resistencia y capacidad para sobrevivir en climas extremos los convirtieron en una raza icónica del oeste estadounidense. Docilidad en la raza Texas Longhorn. La docilidad de una raza bovina se refiere a su nivel de domesticación y disposición para interactuar con los humanos. En el caso de los Texas Longhorns, es importante tener en cuenta que son animales criados principalmente para su carne y sus características de adaptabilidad, en lugar de su docilidad. Esto significa que, en general, no son tan dóciles como otras razas criadas específicamente para propósitos de exhibición o trabajo cercano con humanos. Ventajas de la docilidad en los Texas Longhorns. Aunque los Texas Longhorns no son conocidos por ser particularmente dóciles, eso no significa que no presenten ciertas ventajas en términos de su temperamento. Algunas de las ventajas de su relativa docilidad incluyen: bajo mantenimiento. Debido a su adaptabilidad y resistencia, los Texas Longhorns requieren menos atención y cuidado especial en comparación con otras razas más sensibles o delicadas. Menor riesgo de accidentes, dado que los Longhorns tienden a ser más independientes y menos propensos a estresarse por la presencia humana, hay un menor riesgo de accidentes asociados con su manejo. Costos reducidos. La docilidad relativa de los Texas Longhorns puede llevar a una reducción de los costos de manejo, ya que se necesita menos tiempo y recursos para trabajar con ellos. Desventajas de la docilidad en los Texas Longhorns. Es importante tener en cuenta que, si bien la docilidad relativa puede ofrecer ciertas ventajas, también presenta algunas desventajas en el caso de los Texas Longhorns. Algunas de estas desventajas incluyen: mayor dificultad en el manejo. Debido a su naturaleza más independiente, trabajar con Texas Longhorns puede requerir un enfoque diferente y más experimentado en comparación con razas más dóciles. Limitaciones en exhibiciones o competencias. La falta de docilidad puede dificultar la participación de los Texas Longhorns en competencias o exhibiciones donde se requiere un mayor grado de interacción cercana con los humanos, como en eventos de rodeo o competencias de doma. Preguntas frecuentes sobre la docilidad de la raza Texas Longhorn. ¿Son los Texas Longhorns adecuados para principiantes en la cría de ganado bovino? Aunque los Texas Longhorns pueden presentar desafíos adicionales en términos de manejo debido a su relativa falta de docilidad, con la experiencia adecuada y las medidas de seguridad adecuadas, es posible criar y manejar con éxito esta raza, incluso para principiantes. Es importante recibir orientación y capacitación por parte de expertos en la cría de ganado antes de embarcarse en la cría de Texas Longhorns. ¿Es posible entrenar a los Texas Longhorns para que sean más dóciles? Si bien la genética y la naturaleza inherente de los Texas Longhorns juegan un papel importante en su nivel de docilidad, es posible trabajar con ellos y entrenarlos para que sean más manejables. Esto requiere paciencia, consistencia y técnicas de entrenamiento adecuadas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que algunos ejemplares individuales pueden ser más dóciles que otros debido a factores genéticos y ambientales. ¿Qué precauciones de seguridad se deben tomar al manejar Texas Longhorns? Al trabajar con Texas Longhorns, es esencial mantener una distancia segura y utilizar instalaciones adecuadas para el manejo del ganado. Además, se recomienda utilizar equipos de manejo de alta resistencia y estar familiarizado con las técnicas de manejo de ganado apropiadas. Siempre es importante mantener la seguridad como prioridad al trabajar con cualquier animal de gran tamaño. Conclusión. En resumen, si bien los Texas Longhorns no son conocidos por su alta docilidad en comparación con algunas otras razas de ganado bovino, aún presentan ventajas significativas debido a su adaptabilidad y resistencia. Es importante recordar que la docilidad relativa de los Texas Longhorns no los hace menos valiosos como animales de cría, y su naturaleza independiente puede ser beneficiosa en ciertos contextos de manejo de ganado. Si estás considerando trabajar con Texas Longhorns, asegúrate de recibir orientación y capacitación adecuadas para manejarlos de manera segura y eficiente.